Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 1 y hoy vamos a estar charlando, comentándoles acerca de los transistores BJT. El grupo está conformado por Barrientos Manuel, Capelari Gianfranco, Ferreira Marco José, Giacobini Eugenio, Prado Jerónimo y Carvajal Tomás, quien les habla. A continuación, como para comenzar, les voy a estar comentando acerca de los contenidos que vamos a estar desarrollando a lo largo de toda esta charla. Primero vamos a ver una introducción acerca de los transistores a nivel general, de qué se trata. Luego vamos a hablar acerca de la polarización de estos. Eh, Después vamos a estar hablando acerca de las curvas características, zonas de operación, circuitos equivalentes, rectas de cargas y puntos de operación. Y por último, unas aplicaciones interesantes y unas conclusiones que llegamos. Bueno, para empezar, primero, ¿qué es un transistor BJT? Por sus siglas, un transistor BJT es un transistor de unión bipolar. En inglés, Bipolar Junction Transistor. Ahí en las siguientes imágenes que vamos a ver ahora, se puede ver un diodo. Si nosotros recordamos de la teoría anterior, que ya vimos en la última etapa del año, un diodo se compone mediante dos semiconductores, eh, normalmente de silicio, con un semiconductor P y uno N, como se ve en esa imagen. Bueno, en este caso, un transistor BJT ahora se va a componer por dos diodos, por así decirlo, como se ve en la otra imagen, por un NPN o PNP, que ya lo vamos a ver posteriormente en unas otras filminas. Pero, ¿qué es lo que hace en sí este transistor? Es que permite controlar y regular corrientes grandes y, bueno, transformarlas, ya sea regularlas, amplificarlas o cortarlas, que ya lo vamos también a ver en la siguiente filmina. Ahora sí pasamos. Eh, Primero quiero comentarle un poco acerca de la historia, cómo es que surgió este transistor. Bueno, fue creado en 1948 por William Shockley. Fue creado en 1948, pero un año antes, este muchacho, William, estaba trabajando con un equipo, ellos eran tres, eh, que, bueno, mediante mucho tiempo trabajando juntos, habían llegado a desarrollar un transistor bipolar de contacto de puntos. Bueno, en el 47, los dos primeros, John y Walter, deciden patentar ese transistor que se ve ahí, bien antiguo. Pero separados de William, ya no estaba Williams integrándolos a ellos. ¿Qué pasa? Un año después, bueno, Williams se va, bueno, está separado de ellos, decide investigar con su propio equipo acerca de transistores y llega a la creación del transistor BJT, que fue una revolución para toda la tecnología, que fue el furor por 3 décadas. Después, bueno, surgieron otros dispositivos, pero siempre estuvo en el top. Posterior a eso, bueno, ellos se reúnen tiempo más tarde y hasta terminan ganando un premio Nobel de física eh, gracias a, bueno, esas mentes brillantes. Bueno, si pasamos a unas funciones principales que tiene este transistor, bueno, ¿qué nos permite hacer? Por un lado, nos va a permitir amplificar señales. O sea, para amplificar señales, lo va a hacer, amplifica una corriente gracias a otra corriente que en electrónica se utiliza en electrónica analógica, es lo más implementado. Después, por otra parte, también trabaja como interruptor, ceros y unos. Por lo tanto, si trabaja con ceros y unos, va a trabajar en electrónica digital. También es muy empleado en eso. Ahí vemos un gráfico reducido en síntesis. Esto trabaja que del colector pasa una corriente para el emisor, llega a la base, de la base entra la corriente y según la corriente que yo le meta por la base, va a ser proporcional a la que salga por el emisor. Eso se regula. Si yo le corto la de la base, se corta la del emisor y ahí la estoy usando como interruptor. Eso a rasgos generales que después ya vamos a detallar bien en profundidad. Si pasamos a la construcción física de lo que son estos transistores, podemos ver que se va a componer de 3 regiones de semiconductores. Vamos a tener
una superior que va a tener, ahí se va a ver en la siguiente imagen. Es una superior que va a estar dopada positivamente, perteneciente al colector. Luego vamos a tener una parte media dopada negativamente y una parte inferior dopada positivamente, pero con mayor densidad, que va a pertenecer al emisor. La parte negativa pertenece a la base. Y bueno, también, como se ve a la derecha, se puede intercambiar. En el anterior tenemos PNP, que P es la parte positiva. Bueno, en el derecho se puede ver que tenemos NPN. Puedo tener una parte dopada negativamente con menor densidad en el colector, positiva en el centro para la base y dopada negativamente con mayor densidad para el emisor. Estas son las distintas construcciones de los transistores. Después, nosotros podemos hacer una similitud, como yo les comenté antes, con los diodos. Bueno, ¿cómo se asemeja? Acá vemos un gráfico. Se puede representar como dos diodos, uno apuntando para el emisor y otro para el colector, en el caso de NPN. Básicamente se los puede encontrar así en distintos gráficos. Pero bueno, si pasamos a la que viene, este es NPN, pero el PNP sería a la inversa. Tendríamos los diodos enfrentados como yendo para la base y los otros yendo para el colector y el emisor. Se los conoce también como diodo colector o diodo emisor. Nada, eso sí. Pero ¿cómo nosotros hacemos para diferenciar? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos para diferenciar estos esquemas? Que estos son los esquemas que nosotros vamos a encontrar normalmente. Bien, si retomamos a esas mismas imágenes que vimos recién, vamos a apreciar que el diodo en el NPN, el diodo emisor apunta para el emisor, y acá en este gráfico que se ve a la izquierda, se ve que la flecha apunta para el emisor. Bueno, eso es una indicación de que estamos hablando de un transistor BJT NPN. También se conoce como, si la flecha toca el círculo es NPN y si toca la base es PNP. Bien, eso es como se diferencia, que sería el otro, si pasaba a la siguiente, ahí se vería, bueno, el otro que está tocando la base. Y por último, quería comentarle hablar de un esquema general de un transistor, que bueno, ahí se ve el semiconductor NPN con los distintos electrodos, colector, base, emisor, y bueno, la cápsula que se puede encontrar de muchas maneras. Bueno, ahora se va a proceder a hablar acerca de la polarización de un transistor BJT. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eugenio Jacobini y les voy a pasar a explicar cómo es la polarización en un transistor BJT, ¿no? Como vimos en la imagen anterior que estaba mostrando mi compañero, y como se puede volver a ver ahora, en un transistor BJT tenemos tres terminales. Y eso indica un problema si tendríamos solamente una fuente de voltaje, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al tener tres terminales, sí o sí necesitamos dos fuentes de voltaje para poder polarizarlo. Bien, esto es para poder polarizarlo correctamente, ¿no? Bien, ahora voy a proceder a hablar un poquito de tres cosas que son importantes en un transistor y son las siguientes. Una, como comentaba mi compañero, un transistor de BJT está compuesto por dos diodos que están unidos en diferentes maneras, ¿no? Ya sea PN o NP. Segundo, hay unas zonas que se llaman zonas de deplexión que se encuentran entre las fronteras y las podemos ver ahí en la imagen, sería W y WC. Una representa la W, la del emisor, y la WS sería la zona de deplexión del colector. Ahora voy a proceder en un cachito a explicarles por qué se llaman así cada uno. Y por tercero, las barreras de potencial, tanto UE como UC hacen referencia a lo mismo. UE sería la barrera de potencial del emisor, UC la barrera de potencial del colector, ¿no? Y esto nos indica que va a haber una diferencia de potencial entre un punto y otro, ¿no? Esa barrera, evidentemente. Bien, esto es importante para lo que vamos a hablar ahora, que es los tres tipos de polarizaciones que hay. Bien. ¿Y por qué tres tipos de polarizaciones? Bueno, esto es
es sencillo y lógico, que sería que si tenemos 3 terminales y solamente podemos conectar 2 fuentes de voltaje, eso nos da 3 maneras distintas de conectar las fuentes de voltaje. Entonces, esas 3 fuentes diferentes que podemos conectar son 3 posibles casos de polarización, que se llaman de la siguiente manera: base común o BC, emisor común o EC, y colector común o CC. Ahora voy a proceder a explicar por qué se llaman así cada uno. Bien, el primero que tenemos es el base común. El base común, tenemos una fuente de voltaje conectada al emisor y una al colector. Bien, como bien su nombre lo indica, base común, ¿sí? Esto es una regla para memotecnia y para poder recordar por qué se llama así, ¿no? Y es que base común es porque la fuente de voltaje que tiene es común a los dos. Es el único que no tiene una fuente de voltaje propia, ¿sí? Así va a ser con los dos siguientes también, va a pasar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el que sigue, que es el del emisor común, vamos a ver que lo que tenemos es una fuente de voltaje en la base y una fuente de voltaje en el colector. BB sería la de la base y BC sería la del colector. Entonces, el que no tiene una fuente propia es el emisor. Por ese motivo se llama emisor común. Bien, y este es un caso para hablar que es la configuración más utilizada dentro del mercado. Sí, es la que más se utiliza en la tecnología, es esta. Después vamos a ver un poquito sus propiedades. Bien, y la que sigue, como último, para darle un nombre y mostrar qué es, sería la del colector común. La del colector común, bueno, en este caso las fuentes están conectadas al emisor y a la base. Tenemos BE y BB. Bien, y ahora voy a hablar un poquito de la polarización interna. ¿Qué es lo que pasa internamente? Vamos a tocar dos casos, que es el de la base común, o el BC, y el del emisor común, que son los más importantes. Bien, y acá vamos a hablar un poquito primero sobre el BC. Bueno, ¿qué pasa en el BC? Bueno, como vemos en el lado izquierdo tenemos un montón de electrones excitados, ¿sí? Y los electrones excitados están cerca de BE, pero están cerca del lado negativo de BE, de la fuente de voltaje BE. Entonces, sienten cierta repulsión esos electrones y quieren moverse de donde están. Entonces, ¿qué pasa? Hay pocos huecos en la parte de B, ¿sí? Entonces, muy pocos electrones van a poder ocupar ese hueco. Entonces, la gran mayoría van a tener que, por ese salto de potencial, pasar a la parte del colector. Bien, esto va a pasar por 3 motivos en específico. Primero, que es el que ya dije recién, hay pocos huecos en B, por lo que pocos electrones van a poder tomar lugar ahí y generar la corriente IB y sub B. Segundo, hay una atracción del lado positivo de BCC, que como podemos ver, el positivo estaría apuntando para el lado más cercano al colector, por lo que los electrones van a querer saltar porque se sienten atraídos. Y tercero, porque hay un efecto de bajada en esos puntos de diferencia de potencial, en los puntos U. Hay un efecto llamado efecto de bajada. Bien, eso se debe a la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá encontramos algo, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente filmina. Sí, Que es muy perdón. importante. Una cosa que quería aclarar por ahí, que por ahí uno se puede confundir porque dice la corriente está circulando al revés, ¿no? Acá tengo más, menos y me va al revés. Recordemos que esto está mostrando el flujo de electrones. La corriente sí circula de otra manera, pero recordemos que los electrones iban para el lado contrario. No, una pequeña aclaración que quería hacer porque por ahí se podía malinterpretar esto. Recordemos que acá estamos viendo el flujo de electrones. Ahora sí. Perfecto. Bien, y acá vamos a entrar en algo que es muy importante. Se llama efecto transistor, este fenómeno, ¿no? Y es que encontramos que hay una relación del 1%, ¿sí? Se llama así, la relación del 1%, ¿sí? Y que indica básicamente que solamente el 1% de esos electrones forman la corriente base, que son los electrones que pueden ir por esos huecos en la parte de la base, ¿no? Y el otro 99% formarían la corriente del colector. Bien. Y esto es importante porque es lo que le da los nombres a los electrodos, que es lo que decía antes yo. ¿Por qué? Porque el emisor es el que emite los electrones, el colector es el que los colecta. Y la base, que es muy importante, sirve como un dispositivo de control. ¿Dispositivo de control de qué dirán? Bueno, es el dispositivo de control porque si sabemos la corriente de la base, sabiendo esta relación que va a tener, podemos saber cuánta corriente está pasando por nuestro circuito. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver también más en detalle. Bien. Ahora vamos a tener un ejemplo, ¿sí? Que si utilizamos Kirchhoff, ¿sí? En ese punto podemos darnos cuenta que si sumamos la corriente base más la corriente de colector, vamos a obtener la corriente del emisor, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos una corriente de emisor de 100 miliamperes, ¿no? Entonces, y yo quiero saber cuál es la de IB e IC. Bueno,
tenemos que recordar que tenemos una relación de 99 a 1. Entonces podemos decir tranquilamente que si ese 1% de 100, que es 1 en este caso, ¿no? Va a ir solamente para la base, entonces el 1% es la parte de la base, que sería 1 mA. Y el otro 99, que son los 99 mA, serían la corriente del colector. Bien, ahora, si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver la polarización interna en los emisor común, OS. Bien, y en este caso hay que prestar atención en que tenemos dos resistencias y dos fuentes de voltaje, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros agarramos y podemos manipular esas resistencias y fuentes de voltaje tal para que el emisor, tal para que la corriente del emisor, perdón, resulte con unos 100 mA, que es lo que estamos buscando? Entonces podríamos decir que va a volver a pasar el efecto de la relación del 1%, y que el 1% de la corriente es de la base y el otro 99% es del colector. Bien, es decir, ¿para qué es importante esto? Bueno, como decíamos, hay que recordar que la base, ¿sí?, es un dispositivo de control. Entonces pasamos a la siguiente filmina y vamos a encontrar algo muy interesante. Primero, es que hay una relación importante que se llama la relación, se llama ganancia, esta relación, ¿no? Y se nombra como la letra beta, ¿bien? Y es la corriente del colector sobre la corriente de la base. En este caso es 99 sobre 1, da 99. Bueno, beta es adimensional y se va a encontrar siempre en la hoja de especificaciones del transistor específico que vamos a utilizar. Bien, ¿para qué es importante esto? Bueno, como decía recién, hay que recordar que la corriente de la base es un dispositivo de control. Entonces, si nosotros tenemos la ganancia y la corriente de la base, ¿sí?, podemos controlar el flujo de corriente de todo del colector, perdón, y de todo el circuito, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros podemos controlar la fuente de voltaje de la base y podemos controlar la resistencia de la base de tal forma que podemos encontrar un valor específico, ¿sí?, de la corriente de la base, automáticamente conocemos el valor de la corriente del colector, por culpa de la amplificación, de la ganancia beta, todo eso. Sin importar cómo sea la fuente de voltaje del colector, ni cuál sea la resistencia del colector. Bien. Entonces esto es muy importante, como que decíamos, ¿para qué sirve como dispositivo de control? Exactamente para esto, la base, ¿sí? Podemos conocer las demás corrientes gracias a conocer la corriente de la base. Y bueno, y por último, un detalle que a veces, no siempre, pero a veces se desprecia el valor de la corriente de la base por ser tan pequeño, como habíamos visto en las sumas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué terminaría quedando? Bueno, terminaría quedando que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, que es lo que tenemos el ejemplo ahí a la derecha. Así que bueno, ahora los voy a dejar con Jerónimo Prado, que va a dar las curvas características. Bueno, buenas tardes. Como dijo Eugenio, yo soy Jerónimo Prado y voy a hablar de las curvas características que tiene un transistor BJT. Bueno, las curvas características que va a tener este tipo de dispositivos electrónicos van a ser estas de acá. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y ahora va a seguir la lección. Nada, mentira. Vamos a trabajar un poco más a ver cómo es que se obtienen estas curvas. Para obtener estas curvas que teníamos anteriormente, que pudimos ver, vamos a tener que hacer un análisis del circuito, o sea, eléctrico, ¿no? Dos puntos importantes son que, o tres puntos importantes en realidad, es que estas fuentes, ¿no?, las de la base y las del colector, estas fuentes de acá, nosotros las conocemos, o sea, no son incógnitas, al igual que esta resistencia y esta resistencia de acá. La de la base, llámese RB, la resistencia de la base, y RC, la resistencia del colector. Nuestras incógnitas van a ser la corriente de la base y la corriente del colector y esta que tenemos acá, la corriente del emisor, ¿no? Acá vamos a ver que vamos a calcular esta corriente con un amperímetro y con un voltímetro, pero lo vamos a averiguar matemáticamente, justamente analizando el circuito. Vamos a concentrarnos, para poder analizar esto, vamos a concentrarnos en mallas distintas, ¿no? Porque tenemos dos mallas, vamos a llamar esta malla 1 y a esta malla 2. Y vamos a analizarlas por separado a ver qué relaciones podemos encontrar para llegar a las curvas características que vimos anteriormente, ¿no? Como ya dije. Bueno, planteamos por ley de Kirchhoff, planteamos la sumatoria de las subidas y de las caídas de potencial, que tiene que ser igual a 0, y vamos despejando. Nuestro objetivo es justamente encontrar cuánto vale esta corriente, y ver, recordemos que todo lo demás habíamos dicho que lo conocemos, lo podemos modificar nosotros, y llegamos a la siguiente fórmula. Importante, acuérdensela,
mírenlo un ratito y la recuerdan porque la vamos a volver a usar cuando analicemos la malla 2. Fíjense que en este caso tampoco vamos a poder conocer bien cuál es esta diferencia de potencial, ¿no? Que es esta que tenemos acá, entre la base y el emisor. Pero si recordamos, como había demostrado nuestro compañero Tomás, esto es lo mismo que tener un diodo. Recordemos que estamos analizando solamente la malla 1, la que habíamos mostrado, entonces tomamos solamente una parte del transistor, ¿no? Recuerden que el transistor era como tener dos diodos, estamos analizando una malla, o sea, una parte del transistor, tomamos un diodo solo. Si suponemos que está hecho de silicio, por la teoría que hemos visto, ¿no? Nos va a quedar esta curva que tenemos acá. ¿Qué pasa? Recién cuando este diodo tenga una diferencia potencial de 0,7 volts, ahí es cuando va a empezar a dejar circular la corriente. Entonces, esta caída de potencial que no conocíamos, tenemos que si llega a ser de silicio, va a ser de 0,7 volts. Si es de otro material, este valor va a ser distinto, pero, o sea, depende del material que utilicemos. Bueno, ya entonces averiguamos IB y averiguamos esta BE, que en este caso la tenemos un poco tapada por el círculo. Vamos a analizar ahora la malla número 2. Bueno, planteamos otra vez ley de Kirchhoff, lo voy a pasar medio rápido porque ya lo conocemos. Y nuestras incógnitas, en este caso, habiendo aplicado la ley de Kirchhoff y despejado, nuestras incógnitas ahora vemos que tenemos dos. Tenemos la corriente del colector y la caída de tensión que tenemos entre el colector y E. Fíjense que acá tenemos el voltímetro colocado, ¿no? Representa esta caída de tensión. Bueno, uno puede decir, tenemos dos incógnitas, ¿cómo hacemos? Bueno, si recordamos, con la definición que nos había dado el compañero Eugenio, teníamos que la corriente del colector iba a ser igual a la ganancia, que Eugenio mostró cómo se calculaba, por la corriente que nosotros habíamos calculado acá, que este valor ya lo teníamos. Entonces, nos queda una sola incógnita. De acá podemos sacar dos conclusiones que son muy importantes. Primero, que el valor este que tenemos acá, de la corriente, la intensidad de la corriente en el colector, depende solamente de la malla 1 y es independiente de la malla 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero alterar esta corriente, que está en la malla 2, yo voy a tener que modificar, voy a tener que hacer cambios físicos en la malla 1. O sea, para alterar algo de la malla 2, yo tengo que modificar la malla 1. Y que esta corriente, recuérdenlo bien esto, esta corriente es constante en toda la malla. Recuerden que va a ser constante, muy importante. Bueno, habiendo terminado entonces con el análisis más bien eléctrico, vamos ahora sí a formar las curvas características. Y para eso, para no trabajar tanto con letras, porque se hacía muy engorroso y dificultaba la interpretación, vamos a poner un ejemplo numérico. En este caso, fíjense que acá tenemos 930K, en realidad se refiere a que son 930 por 10 a la 3, ¿no? Ohms, falta la unidad, acá mal, acá tendría que haber un ohm, ohmios, ¿no? Bueno, vamos a averiguar entonces IB, como hacíamos lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora con números. Bueno, planteamos otra vez toda la sumatoria de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff, perdón, y aplicando la fórmula que habíamos llegado anteriormente, la que demostramos en las filminas anteriores, reemplazamos los datos que tenemos acá por los que ahora son números y obtenemos que la corriente IB, o sea, la de la base, vale 10 microamperes, ¿no? Si tenemos IB, entonces podemos calcular IC, que era la ganancia. Suponemos que tenemos una ganancia de 100, entonces tenemos que hacer los 10 microamperes por la ganancia de 100, nos va a dar una corriente de 1 miliampere. Bueno, para poder realizar las gráficas de la curva característica tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero que va a ser un gráfico donde vamos a analizar en el eje de ordenadas el valor de la corriente, IC, contra, en el eje de abscisas, el valor de la caída de tensión del colector y el emisor. La fórmula de esta que tenemos acá, de esta caída de tensión, la habíamos averiguado, era esta que tenemos acá, ¿no? El valor de IC, recordemos que es fijo, recalqué anteriormente que es constante, y que lo que vamos a hacer variar son estos valores que tenemos acá, que recordemos, fíjense que acá tenemos una flechita, eso significa que lo podemos hacer variar su valor
según querramos, ¿no? A nuestra conveniencia. Bueno, entonces acá tenemos los valores que vamos haciendo variar de la fuente que habíamos mostrado acá, la constante de la corriente, y vamos reemplazando en esta fórmula. Para cada valor de esta fuente, obtenemos los siguientes valores de la caída de tensión entre el colector y el emisor. Tenemos estos que están acá, si quieren pueden hacer las cuentas para corroborarlo. Eso que teníamos anteriormente nos da como resultado los gráficos que vimos al principio, que eran los que vimos al principio, ¿no? Fíjense que tenemos la gráfica de la curva de salida, que esto es si tuviésemos justamente una tensión sola, como en el ejemplo que vimos, pero si queremos realizar un análisis más exhaustivo, lo que podemos hacer es modificar los valores de la malla 1 para ver cómo queda el gráfico, ¿no? Para encontrar diferentes gráficos. Bueno, para cada tensión de IB, ¿no? Nos queda el siguiente gráfico. Recordemos que IB era la que determinaba el valor de IC, ¿o no? ¿Se acuerdan que este valor IC no dependía de la malla 2, sino de la malla 1? Muy importante. Bueno, estas serían las curvas características del transistor BJT, cómo se obtienen y su explicación física. Y ahora vamos a ver las zonas de operación de un transistor BJT, que eso se va a encargar de explicar mi compañero Gianfranco Capellani. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Jerónimo, voy a hablar sobre lo que son las zonas de operación de un transistor BJT. Básicamente, un transistor BJT se divide en 4 regiones o zonas de operación, que son la región activa, la región de saturación, de ruptura y de corte. Acá se puede ver todas conjuntas en un mismo gráfico para varios valores de corriente de base. Básicamente, hay dos de estas regiones que no tienen mucha importancia práctica fuerte en lo que sería en lo diario. Sí puede, si son en ingeniero electrónico, en investigación o algo muy específico, muy detallado, pero básicamente la región de ruptura y de corte no son una zona útil para trabajar. Generalmente no se considera en los cálculos. Sí la de ruptura para decir, bueno, no puedo pasar de esta región. Pero vamos a continuar a explicarla. Primero arrancamos por estas dos que son las más sencillas y después pasaremos a las otras dos restantes. Vamos a procesar ahora lo que es una región de ruptura. La región de ruptura, como bien sabemos, un transistor básicamente son dos diodos apareados opuestos, ya sean NPN o en PNP. O sea que siempre que fluya corriente, un diodo va a estar trabajando en inversa. Como bien sabemos, de los temas que hemos visto, un diodo trabajando en inversa tiene una tensión de ruptura. Esta tensión de ruptura va a provocar que el diodo, para la redundancia, se rompa. Si se rompe, se va a provocar un cortocircuito, lo que va a generar que se comporte como un cable. Y es lo que nos pasa en la zona donde la curva de la corriente de colector se dispara. Eso es lo que nos pasa, porque hay un cortocircuito. Esta zona no queremos llegar porque no nos sirve para nada. Y bueno, se nos va a romper todo y la función que tendría acá no tiene ninguna función, pero si se quiere ver una función es como un 1 porque permite paso de corriente. Pero quiero aclarar que no se utiliza, no se usa para nada. Ahora pasamos a la región de corte. La región de corte se obtiene, se obtiene planteando la corriente de base 0 primero, en un principio. Y uno diría, bueno, si tengo una corriente de base 0, beta veces una corriente 0 me va a dar 0. ¿Qué pasa? Sí, teóricamente sería así, pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque los diodos, cuando trabajan en inversa, tienen una corriente de fuga, presentan una corriente de fuga. Y esto es lo que hace, lo que representa o lo que forma a la región de corte. La comprende el eje de las abscisas y la tensión de la corriente de fuga de los diodos. Bueno, entonces acá la corriente del colector es aproximadamente 0, no es 0. El voltaje del colector emisor es igual al voltaje de la fuente del colector. Y la función que tiene acá se puede ver como si fuese un interruptor abierto, porque básicamente la corriente muy pequeñita de IC, que tiende a 0, a efectos prácticos, como bien decía, a cosas más terrenales, es 0. Y así que se quiere ver como una función de conmutación, sería un 0 lógico, o sea, no hay corriente, porque es un circuito abierto. Ahora vamos a pasar a una de las zonas que sí nos interesan, que ya anduvo introduciendo Eugenio, que son la zona de la región de saturación. Esta región, el transistor se maneja alrededor de 0 a 0,7 voltios, en el caso de formar el transistor diodo de silicio, también había comentado Jero esa parte, pero eso va variando dependiendo del material que tenga el
que conforme el transistor. Pero en líneas generales también, en cosas terrenales, se manejan diodos de 0 a 7 volts, entonces los gráficos se basan en esa tensión. Bueno, el intervalo va de 0 a 7 volts. Acá la corriente, como se puede ver, no es lineal, no se maneja una relación lineal entre la corriente de base con la del colector, sino que tiene esa especie de como una logarítmica muy empinada. Lo que pasa acá es que tenemos un salto de corriente de 0 a la corriente máxima, sí, la corriente máxima que va a aceptar el colector en un intervalo muy corto de tensiones, o sea, de 0 a 7 volts. Acá lo que pasa es que los electrones se van agrupando en la base hasta que superan esa diferencia potencial de 0 a 7 volts y permiten el paso de corriente, casi así como medio abrupto. Lo que pasa acá es que el transistor lo que opera acá es como una región de, opera como un conmutador, como un switch, que al mandar corriente o no mandar corriente, permite el flujo o no de corriente en el colector. Pasamos ahora a lo que es la región activa. Por último, esta región es donde sí opera el transistor como un amplificador, porque se cumple la relación de la corriente del colector igual a beta veces la corriente que emite la base. La zona que va a esta región, o el intervalo de tensiones, va de unos 0 a 7 volts, que es donde vivimos, que es donde empieza a actuar los diodos, hasta el voltaje de ruptura, que es donde comienza la zona de corte, de ruptura, que no nos interesa. Bueno, acá como se puede ver en la filmina, el transistor opera como un amplificador, porque a medida que yo aumento la corriente de la base, al estar relacionado con el factor de beta, vamos aumentando la corriente del colector. Y es lo que se puede ver ahí en el dibujo ese de la izquierda, que al mandar la corriente de la base, la corriente del colector se amplifica bastante. Perfecto. Ahora continuamos a lo que sería un mínimo resumen del cuadrito. En un cuadrito vamos a tener los 4 intervalos o regiones, donde vemos que la región de corte y ruptura dijimos que prácticamente no nos interesaban. La de ruptura porque no nos sirve para nada, porque tendríamos un cortocircuito, para eso no pondríamos un transistor. Bueno, son las regiones o las zonas que están más allá del voltaje de ruptura. La región de corte, a efectos prácticos, como quería decir, tampoco se utiliza en gran cantidad. Pero bueno, la corriente acá es apenas 0, como vimos, del colector. Y tienes una función de conmutación, de que como es aproximadamente 0, el circuito la puede interpretar como un 0, prácticamente. Y después las regiones de saturación activa, que en la saturación vimos que la región iba de 0 a 0,7 volts, y el transistor acá operaba como un conmutador. O sea, pasamos con corriente, mandando corriente o no mandando corriente, cerrábamos o no el circuito y permitíamos o no el paso de corriente en el colector. La región activa, por otro lado, digamos de la zona de 0 a 7 a 0 a la voltaje de ruptura, y acá sí el transistor funcionaba como un amplificador. Ahora sí, continuamos. Acá quiero aclarar esta parte de que la conmutación mediante los transistores de BJT. Vimos que dependiendo de la corriente que mandábamos en la zona de saturación, iba o no corriente al colector. Por eso, si la corriente de la base es nula o es 0, se va a comportar el transistor como un circuito abierto, no va a permitir el flujo de corriente del colector y se va a comportar como un circuito abierto. Vale, la redundancia lo acabo de decir. En cambio, si mandamos la corriente necesaria para que fluya en el colector, se va a cerrar el circuito y al fin y al cabo lo que tenemos es un control del sistema por medio de corriente, que a diferencia de únicamente un diodo, como habíamos visto ya en los temas anteriores, que el mismo se activaba o se accionaba y permitía el flujo de corriente a partir de una tensión mínima, que era en este caso 0,7 volts. En este caso no, tenemos un control por corriente. O sea, con pequeñas cantidades de corriente, nosotros podemos manejar mucha cantidad de corriente. O sea, de un circuito de comando a un circuito de potencia, por ejemplo. Ahora sí, pasamos a lo que son dos clasificaciones más de lo que son las potencias de transistores, que tenemos básicamente de baja potencia y de alta potencia. Los de baja potencia son aquellos transistores cuya corriente del colector maneja potencias o genera potencias del orden de menos a 0,5 watts. Acá la ganancia beta es relativamente grande, va de unos 100 a unos 400 con respecto a la corriente de base. Y por otro lado, las transistores de alta potencia manejan corriente de colector que van en el orden de potencia mayor a 0,5 watts
y vemos que la ganancia acá se reduce, pasa de un 20 a un 100%. Bueno, hasta ahí fue mi parte de lo que sería la zona de operación de transistores y un poco de las potencias. Y ahora lo dejo con Marcos que va a hablar sobre los circuitos equivalentes. Listo, perfecto. Bueno, hasta ahora ya mis compañeros hablaron bien, ustedes pudieron ver todas las gráficas y podemos cerrar en que la gráfica de entrada de un transistor es claramente no lineal, como se ve arriba a la izquierda, ¿bien? Se rigen bajo funciones exponenciales o bajo funciones, se podría decir que logarítmicas, gracias. Pero como estamos nosotros en ingeniería y no estamos en licenciatura de matemática ni en física, por ahora, buscamos siempre tratar de simplificar los problemas físicos, ¿bien? Siempre lo que nos permita la realidad. Entonces, existen 3 aproximaciones, ¿bien? A partir de las cuales nosotros podemos tratar al transistor. Obviamente hay unas que son muy ideales, que estamos despreciando un montón de cosas, las cuales no nos sirven para los cálculos, sino más que nada para un punto de vista didáctico. Y después tenemos otras dos, que la del medio es la que más se usa, que generalmente se usa, y la tercera es más utilizada para el diseño. Bien, para los que estudian ingeniería electrónica. Bien, empezando por lo más sencillo, que es la de arriba de toda la columna. Bien, es cuando consideramos al transistor como un cable que tiene corriente o no tiene corriente. Bien, acá ya podemos ver el primer fallo de la realidad de esta aproximación, que es cuando tenemos un voltaje 0, bien, una tensión entre el colector y el emisor 0, tenemos corriente. Y sabemos que si no tenemos una caída de potencial, no tenemos una fuerza motora para que mueva nuestra propiedad, que sería la corriente. Ahora, aumentando un poco de complejidad y acercándonos más a la realidad, tenemos la segunda aproximación, bien, que es donde acá ahora sí consideramos el voltaje de 0,7 volts necesario para vencer la zona de agotamiento. Por lo general 0,7 son los de silicio, son los más comercializados. Y acá es donde sí podemos ver que se nos presenta lo que es la región de saturación que vienen comentando los chicos, esta zona transitoria, bien, que es lo que transitoria, que va de 0 hasta 0,7 volts y la corriente se estabiliza. Y la última, la tercera aproximación, la más compleja de todas, por lo general no se la suele usar, es cuando consideramos la resistencia interna de los diodos que componen al transistor o de los semiconductores. Bien, como bien dijeron los chicos anteriormente, estos diodos, al considerar su resistencia interna, presentan unas corrientes de fuga, bien, que nos van a inclinar lo que son la región de activación y la región de corte. Bien, a pesar de que las curvas nosotros vemos que arrancan con la región de saturación y son horizontales, deberían tener cierta inclinación. Pero bueno, esta es la tercera aproximación, la más compleja de todas, que consideramos, además del 0,7 volts necesarios para vencer la zona de agotamiento, la resistencia de los diodos que componen el transistor y los semiconductores, mejor dicho. Bien, ahora vamos a ponerlos a prueba a estas 3 aproximaciones en la siguiente diapositiva. Excelente. Bien, vamos a hacer una prueba de fuego donde vamos a resolver el ejercicio práctico que está arriba a la izquierda. Tenemos, como ya dijeron los chicos, no hace falta repetir mucho, malla de entrada a la izquierda, malla de salida a la derecha, 2 resistencias, 2 fuentes. Podemos ver claramente que es una conexión emisor común, ya que el emisor es el que no posee la fuente, como bien dijo Eugenio. Y me propuse armar una tabla, bien, donde resolver el mismo ejercicio pero usando las 3 aproximaciones. Bien, la primera fila es todo correspondiente a la primera aproximación. Como vamos a ver, la tensión base emisor es 0, no hace falta ninguna caída de tensión para tener corriente, como bien vimos en los gráficos anteriores. La segunda aproximación ya consideramos el 0,7 y la tercera aproximación ya consideramos el 0,7 y la resistencia interna de del transistor. Bien, entonces las expresiones que ustedes ven ahí en cada una de las columnas son: la IB es la corriente de la base, IC corriente de colector, IE corriente de emisor, B sub CE es la caída de tensión entre el colector y el emisor, y BSB es la caída de tensión del colector base. Todas esas expresiones que salieron de ahí fue básicamente aplicando Kirchhoff, bien, ya sea la ley de tensiones o la ley de corrientes, posándonos sobre un nodo. Bien, no hace falta que me meta mucho en profundidad, ya que ya lo hicieron los chicos. Tan solo veamos los resultados. Bien, para la primera aproximación sabemos que la caída de tensión entre la base y el emisor es 0. Bien, por lo tanto en la primera expresión, cuando calculamos la corriente de la base,
sencillamente nos queda menos 15 volts sobre menos 470 kiloohmios, lo cual va a resultar en 31.9 microamperes. Considerando una ganancia de 100, en este caso eso nos va a producir una corriente de colector de 3.19 mA. Considerando la ley de Kirchhoff de los nodos, vamos a tener 3.2219 mA. La caída de tensión de colector emisor, bien, eso sale también de hacer la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla de salida. Nos va a producir una caída de tensión de 3.52 volts. Y la caída de tensión del colector base, otra vez 3.52 volts. Ahora, pasando a la segunda aproximación, ya vemos que cuando consideramos los 0.7 volts de caída de tensión de la base emisor, es decir, lo necesario para vencer la zona de agotamiento, vuelvo a repetir, ya tenemos una diferencia respecto a la primera. Bien, ya en la corriente de base tenemos una diferencia de casi 1 micrón y así consecutivamente. Un detalle a reducir es que la caída de tensión del colector emisor y del colector base obviamente ahora van a ser distintos. Bien, ya que tenemos que considerar estos 0.7 volts y no como un cable como era en la primera aproximación. Y ahora la tercera, que es la más compleja de todas. Más que nada se complejiza esta aproximación cuando tenemos más de un transistor en un circuito. Por lo general eso es común en circuitos electrónicos. Y para resolver debemos medir la caída de tensión. Ya no podemos decir que es 0.7, no, tenemos que saber bien exactamente cuál es la caída de tensión en el transistor entre la base y el emisor. Bien, y en este caso, usando multisim, planteando este mismo ejercicio, podemos ver que por ejemplo ahora ya no es 0.7, por lo cual ese 0.7 que les puse en la tabla está mal. En realidad es 0.689.2 microvolts. Bien, lo cual una vez con esta tensión podemos resolver el ejercicio anterior, pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que ir al datasheet del transistor. Creo que en este caso era un transistor 2N4424, y buscar las resistencias internas de los semiconductores que lo componen. Bien, y los dejo con Manu, que les va a explicar un par de aplicaciones prácticas, que son muchas, de los transistores hoy en día. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a pasar a explicar, como dijo Marcos, algunas aplicaciones del transistor, como también cerrar con alguna conclusión. Bien. Bueno, como veníamos hablando, los transistores ya vistos, pero antes por ahí de hablar de este tipo de transistor, me gustaría pasar a explicar cómo fue un poco el antecesor del transistor, que como vamos a ver en la siguiente imagen, eran este tipo de cápsulas de vacío que básicamente cumplían una función muy similar a la del transistor en un modo de interruptor, que básicamente la primer calculadora que se inventó, una de las primeras que se inventó, que es esa que podemos ver ahí en la pantalla, se manejaba con este tipo de sistema. Interiormente también podemos ver que este tipo de máquinas eran muy, muy complejas, como podemos ver en la imagen siguiente. El gran problema que tenían, además de que tenían muy poco rendimiento, eran muy lentas, perdían mucha temperatura, o sea, juntaban mucha temperatura, por lo que se terminaba gastando muchísima potencia, muchísima electricidad para alimentarla, siendo un rendimiento muy bajo, un nivel de construcción muy costoso, haciendo que se termine desperdiciando mucho dinero, digamos, para una máquina que por ahí no valía en cuanto al rendimiento que terminaba aportando. Bien. Yendo a la siguiente filmina. Hoy en día, ¿dónde nos podemos encontrar un transistor? Bueno, básicamente en un televisor, en una calculadora de las modernas, en una notebook, en un reproductor de audio, en una radio, en un reloj de cuarzo. Básicamente podemos ver que tienen muchísima aplicabilidad y en casi todos los sistemas electrónicos que se nos ocurran van a estar incorporados y ser parte, con realmente una diferencia abismal de optimización entre lo que se usaba antes a lo que se consigue hoy en día en cuanto a espacio, rendimiento y temperaturas. Para pasar a un ejemplo por ahí más práctico, para por ahí bajar un poco a tierra todo lo que venían hablando mis compañeros anteriormente,
vamos a ver el caso, por ejemplo, de un transistor como amplificador. Para explicar este caso, me voy a remontar a una placa de Arduino, que es como la que vemos en la imagen, y un motor de corriente directa, que es el que vemos ahí. Como bien se muestra en la imagen, el Arduino maneja una potencia de salida de 5 volts. ¿Sí? Y el motor de corriente directa de 9 volts, por lo que no podríamos conectarlo de forma directa, ¿bien? No sería suficiente. Por eso tendríamos que incorporar una batería de 9 volts. Pero ¿cuál sería el problema? Si nosotros conectamos la batería directamente al motor de corriente directa, no podríamos alternar o variar las RPM de nuestro motor, no podríamos jugar, digamos, ni modificar en nada nuestro motor, directamente conectaríamos a las entradas de nuestro motor y empezaría a girar, ¿bien? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, con la llegada del transistor, logramos, ahora voy a explicar brevemente cómo sería la conexión, pero básicamente con el transistor lograríamos conectar todos estos componentes para lograr trabajar a través del Arduino el motor de corriente directa. Básicamente lo que se hace es conectar la base del transistor al Arduino, al emisor la batería, y después al colector sería a tierra. Básicamente, programando un código de programación en algún programa, haciendo algunas líneas de código, podríamos indicarle al programa que a través del Arduino enviar pequeñas señales o ir intensificando o disminuyendo las señales, la intensidad de la señal a la que estamos enviando, y básicamente lo que haría el transistor en ese caso es comportarse como una compuerta. Valga la resistencia, sería a medida que aumentamos esta intensidad, la puerta del transistor se iría abriendo de a poco, dándonos una mayor cantidad de RPM o en caso contrario disminuyendo las RPM, llegando al objetivo que sería poder modificar justamente el comportamiento de este motor. Ahora en la siguiente filmina vamos a ver un video que se ve claramente. Bien, ahí vemos que les conectó un clip simplemente para ver el giro, digamos, del motor. Y vemos al margen a la derecha cómo esta intensidad, esta señal, esto está conectado al Arduino y a través del código se le está aumentando cada vez más esa intensidad. Podemos ver que cuando es muy pequeña no puede girar por la misma resistencias, caídas que ya tiene, digamos, todos los componentes. A medida que va aumentando, ahí a 67, 68, cada vez va a aumentar más, va a llegar a una máxima cantidad de RPM hasta lo que nosotros deseemos. No necesariamente tenemos que llegar a aportarle los 9 voltios, sino que lo podemos ir modificando según nosotros querramos a nuestra conveniencia. Y lo mismo, como también había explicado anteriormente, podemos ir disminuyéndolo para justamente reducir estas RPM. Bien. Ahora, en la siguiente filmina voy a pasar a explicar otro de los usos por ahí, el más cotidiano que tiene, que es el transistor como interruptor, que es lo que tanto por ahí veníamos hablando anteriormente. Bueno, ahí vamos a ver una simple imagen de más o menos cómo es que se hace este modelo de prueba, pero ahora en el video que viene vamos a ver bien el ejemplo y después vamos a pasar a explicar. Hemos conectado la fuente, tenemos el negativo en este punto y el positivo aquí. Ahora vamos a ver cómo funciona. Apretamos el interruptor, vemos que el foco enciende y está consumiendo 992 miliamperes. Perfecto. Es decir, casi 1 ampere. Voy a comportarlo. Bueno, también en la siguiente imagen. Bueno, ahí tendríamos el esquema, digamos, del sistema que acabamos de ver. Básicamente tenemos ahí el transistor, tenemos una entrada de potencia, tenemos el foco y una resistencia e el interruptor. Básicamente, para que el foco encienda, tiene que circular una corriente que pasando a la siguiente imagen, ¿no? Es la que llamaríamos IC, que es la que pasa por el transistor. La magnitud de IC depende de la corriente de la base del transmisor, que es la que llamamos IB.
y esta corriente de base tiene que ser lo suficientemente grande para que el transistor entre en saturación, que es lo que habían explicado anteriormente, lo que permite básicamente el libre paso de la corriente. Por lo tanto, podríamos hacer que se comporte como un interruptor. Pero la magnitud de la corriente IB está controlada por la resistencia. Así que básicamente hay que calcular el valor de la resistencia para que el transmisor entre en este estado de saturación, que se puede calcular con las expresiones que van a aparecer ahora de la imagen, que básicamente, bueno, ley de Ohm, no hay mucha ciencia para calcular, tenemos la caída de potencia, digamos, no tiene ninguna otra ciencia de lo que venían explicando, para conseguir, digamos, que funcione como un interruptor. Bien. Ahora, en la siguiente imagen va a salir una duda que es totalmente válida, que es ¿por qué no usar un interruptor común, según lo que vimos anteriormente? Vimos que el tipo en el video apretaba un botón y se encendía la luz. ¿Por qué no directamente conectar un interruptor común directamente de la potencia, conectarlo al foco y listo, y nos ahorramos el transistor? Bueno, justamente ponemos el transistor porque tiene varias ventajas. La primera es que no necesariamente este sistema va a ser manual, este interruptor que estábamos viendo. Nosotros al emisor, a la base de nuestro transistor podríamos enviarle una señal para justamente activar el transistor y prender el foco desde un sistema totalmente digital. O sea, no tendría por qué ser físico necesariamente. Otra de las grandes ventajas es el tema de costos dependiendo del tipo de instalación que vayamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a conectar un motor que requiere una gran potencia para funcionar, tendríamos que comprar un interruptor que también trabaje en esa gran potencia y suelen ser mucho más caros de lo que nos saldría hacer este tipo de sistemas con los transistores. Además, otro factor bastante importante es el tema de la seguridad. Yendo lo mismo, el tema de un motor con una gran potencia, podríamos evitarnos el hecho de estar trabajando, metiendo mano en circuitos donde está circulando gran potencia, conectando la potencia que alimenta el transistor por separado del que alimenta el motor. Entonces, simplemente estaríamos trabajando con un interruptor que trabaja a poca potencia, a comparación de la que está trabajando el motor, ¿bien? Entonces, esas serían un poco de las ventajas que tiene este sistema, del por qué fue un gran avance que se llega a esto hoy en día, y fue en un periodo de más o menos unos 50 años que pasamos de esa calculadora antigua que vimos a lo que vemos hoy en día. Podemos ver que es un cambio realmente abismal y realmente beneficioso, y un salto bastante grande para todo el desarrollo de las tecnologías que tenemos hoy en día. Y con eso concluimos la presentación. Muchas gracias por su atención.